Existe una pregunta que inevitablemente aparece cada año cuando hago clases en el colegio. Y esta es, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y es una pregunta que, si ustedes la analizan, tiene bastante complejidad en sí misma. Y es una pregunta que me gusta responder, que respondo con agrado, porque demuestra, por una parte, una gran inteligencia de que el niño que lo formula suelen preguntar a los niños de cuarto, quinto básico en general, eh, y además un gran interés en el asunto, un interés bastante temprano en asuntos de razonamientos de este tipo. Así que una pregunta que me tomo bastante en serio, aparece todos los años y todos los años me da gusto responderla. Espero ahora en este video además poder dejar respuesta también eh, para consultas posteriores de quien desea revisarlo. El asunto va como sigue. Primero se piensa en las cosas creadas, ¿verdad? Eh, voy a ponerme en la posición, me refiero del estudiante. Él dice, bueno, existe todo lo que vemos, desde las cosas más minúsculas hasta la grandeza del universo, pasando por todas las demás cosas del universo. Los estudiantes en general, el estudiante dice, no tiene problema en admitir que todas esas cosas creadas tienen un creador y que ese creador eventualmente pudo haber sido Dios. Y eso, digamos, esa afirmación viene por una parte del hecho de la fe, si es que son creyentes, han sido inculcados de la fe y tienen a Dios como creador, o bien de un acto de la razón también, y que ellos también son capaces de expresar diciendo, bueno, si todo lo que existe, existe porque tiene un origen. Y cuando lo formulan de esa manera, de una manera estrictamente racional, es decir, todo lo que existe existe porque tiene un origen, Dios que también existe, bueno, ¿cuál es su origen? ¿No es cierto? En el fondo, ahí viene la pregunta, ¿quién creó a Dios? Para, para poder dar respuesta a eso, o una primera respuesta, puede responderse de más de una manera, por cierto, hay que situar en primer lugar la relación entre creador y cosas creadas. Acá todavía no vamos a hablar de Dios, sino que vamos a hablar de creador como algo, de un ente que crea, de un ser que crea las cosas. Entonces está formulada de esta manera el razonamiento de los muchachos. Existen cosas creadas porque hubo un creador. Existen cosas porque tuvieron su origen. Pero si existe algo, en este caso el creador, bueno, a su vez se exige que también haya sido creado por alguien. Pero si continuamos con ese razonamiento, vamos a tener que afirmar que ese creador a su vez fue creado por otro creador, y este a su vez por otro creador, y así en una línea infinita de seres que en el fondo fueron creados por otro. Pero si mantenemos así esta serie al infinito, en el fondo todos estos creadores que están acá en amarillo, en realidad también son cosas creadas. Entonces, para que realmente podamos hablar de un creador, tenemos que hablar de alguien que no pudo haber sido creado, alguien que no fue creado. Y cuando llegamos a ese primer ser que no fue creado por nadie, desaparece, por así decirlo, este creador intermedio. Y ahí tenemos la relación final. Es decir, existe un ser o un tipo de ser que es el creador, que no fue creado por nadie y que por eso y que además crea todo. Y el motivo es que necesariamente tenemos que llegar a un principio para que todo lo demás llegue a existir, como bien lo afirma el razonamiento que hacen los mismos chicos. Entonces acá lo importante es, lo digo muy en breve porque este es un video de corta duración,
en esta primera aproximación a esa pregunta de quién creó a Dios, lo importante es saber diferenciar cuando hablamos de cosa creada y de creador, de qué estamos hablando. Y vamos a ver que estamos hablando de cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de cosa creada, en el fondo estamos hablando de cosas con origen. En cambio, cuando hablamos de Dios o de creador, estamos hablando de algo que no tiene origen, algo que no pudo ser creado o que no tuvo que haber sido creado. Por cierto que se mantienen un montón de otras preguntas abiertas. Bueno, pero ¿existe o no existe ese Dios? Etcétera. ¿O por qué ese Dios permite el mal? ¿O si ese Dios es necesariamente bueno? ¿Es necesariamente poderoso? No se responden todas las preguntas con esto. Pero es importante, como primer paso, saber diferenciar que cuando hablamos de Dios, no hablamos de algo creado. Y por tanto, la pregunta sobre el origen de Dios no tiene sentido. Y ese es el punto. Porque Dios, al ser creador, es alguien que por definición no tiene origen. A diferencia de todas las demás cosas que sí tienen origen. Y que son por lo mismo cosas creadas. Eso como primera respuesta. Espero que les haya servido. Normalmente una respuesta que me tomo también un poco más tiempo en poderla explicar, pero quise dejar un video un poco más breve para poder al menos tener esta primera aproximación, que consiste en saber diferenciar. Cuando hablamos de creador y hablamos de criatura, estamos hablando de dos cosas, de dos niveles distintos. Y cuando hablamos de criatura, tiene sentido hablar del origen, pero cuando hablamos de creador, no. Entonces, si reconocemos a Dios como creador, la pregunta sobre el origen de Dios no tiene cabida en este sentido, porque Dios es justamente el que no tiene origen, el que no existe desde siempre, y por lo tanto le decimos que Dios es eterno. Eterno significa eso, ¿no es cierto? Que no tiene origen y tampoco va a tener final. Pueden dejar también sus comentarios. Pueden, bueno, si les interesa este canal, denle un vistazo al canal por ahí. Pueden haber otros videos acerca de religión. Lo estoy montando a propósito de la cuarentena, entonces está muy inicial. Pero déjenme sus comentarios y sus preguntas, a ver si hay otras preguntas que les pudiera ayudar. O si esta misma pregunta ustedes sugieren responderla de otra manera. O si quieren que le haga otro video más extenso, también me lo dejan escrito. Muy bien, que estén bien. Adiós.